Eh, pero terminamos Claro. esta charla inicial que por ahí no es tan relevante para la grabación. Bueno, estamos llegando a fin de año, Sí, ¿sí? Y fin de año, como distintas etapas del año, tiene algunas noticias, algunos focos que se van repitiendo permanentemente cada año, ¿sí? Y obviamente cada año tiene su particularidad, ni hablar, claro, que tiene sus propios temas, ¿sí? Por ejemplo, en esta época del año, ¿sí? sí. Antes, un poco antes de las fiestas, incluso seguramente quizá lo viste hace algunos días, este tipo de notas. ¿Cuáles son noticias típicas? Típica. Salir a comprar, digamos. Bien, está bien. Sí, Lo típico que uno hace es salir a comprar, ¿sí? sí. ¿Qué sale a comprar generalmente? Y ropa. Bueno, sí, Sí. ropa, pero O vos juguetes. compras ropa para vos o para otro. Por ahí es un No, para mí. autorregalo. Ok, un autorregalo. Ok. Sí, Pero me dijiste juguetes, por ejemplo. sí, Bien, perfecto. Es más o menos lo que uno hace. claro. También está el foco en la comida, Es verdad. Sí, la ¿sí? bebida. Más o Sí, la menos, comida, la siempre, bebida. siempre comemos lo mismo, Claro. todos los años. Y bien, ¿qué se hace periodísticamente frente a eso? Frente a que uno sabe que van a ir a comprar juguetes y que saben también el tema de la comida. Periodísticamente, ¿qué se hace? Se le hace alguna nota a alguna persona, digamos. Ujú, bien, ¿con qué fin? O sea, ¿para qué? ¿O qué se le pregunta? No, y se pregunta si se gasta más o menos. Bien, ¿eso vos decís a las personas, al ciudadano común, digamos? No, ¿O al no, eso vendedor? no. No, digo, Ah, al sí, sí. ciudadano Sí, al que al va a ciudadano comprar sí se le. o al que vende. A eso me refería. Al que vende. Bien, exacto. Sí, Típica nota de estos días, incluso puede ser de la semana pasada o anterior, sí, eh, si se vende más o menos, claro. ¿sí? Los precios, cómo cambiaron de un año a otro, o en algunos casos, un año a otro puede ser los juguetes más que nada, Sí, o sí, quizás desde el Día del Niño hasta acá, ¿sí? Y también se pone el foco en las comidas que uno suele comprar, claro. ¿sí? Por ejemplo, carne, eh, que en las fiestas, más allá del asado típico, hay también algunos cortes muy habituales. Entonces se Sí, pregunta cuánto aumentó el matambre, cuánto aumentó, por ejemplo, el peseto y sí. demás. Esos cortes bien típicos de plato navideño. Lengua, quizá, que también es una comida muy navideña. Muy típica, sí. Bien, el foco está puesto en los precios, Claro. ¿sí? ¿Qué otro tipo de noticia es habitual en Navidad, en los días posteriores? ¿Sí? Por ejemplo, el Eh, día siguiente a Navidad y el día siguiente a Año Nuevo. Hay noticias que son típicas de ese día. si hubo, si hubo, ¿cómo se llama? Con la pirotecnia algún accidente. Exacto. Bien, Sí, perfecto. Típica nota del 25 al mediodía o del sí. 1 de enero al mediodía Primero, es herido por pirotecnia. sí, ¿Sí? Es muy normal ver un móvil en la puerta del hospital oftalmológico. sí, Nota típica de diciembre. Entonces ya em, los medios ya están medianamente preparados para ese tipo de de noticias. noticias, Sí. ¿sí? Ir a cubrir eso. ¿Qué otra? Accidentes, Accidente de tránsito. sí, También, claro. bien. Obviamente mucha gente, bueno, normalmente gente alcoholizada, Ah, y sí, en este sale. tipo de fiestas siempre algún accidente Ah, va a ver. eh, suele haber, y en todo caso, Sí. quizá todos los sábados hay accidentes, pero se pone especial foco también en esta etapa. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más?
Por ejemplo, el 31 de diciembre, Sí, ¿sí? Em, ¿Quiénes reciben primero el año nuevo? ¿Qué países? ¿Nosotros u otros países? no, otro país, Oceanía, Claro. Por ejemplo, sí, Australia, bueno, Australia, China, Nueva Zelanda, Japón, sí, esos países bien del este del continente. Bien, entonces, ¿qué se hace? Nosotros siempre tenemos a las 12 del mediodía, después se va repitiendo a las 3, 4, 5 de la tarde, 6, 8 de la noche, los sí, festejos en el resto del mundo, cómo recibieron el año en el resto del mundo. Entonces vemos sí, cómo tiraron pirotecnia en China, ¿sí? claro, Después, a las 8 de la noche, cómo tiraron pirotecnia en Italia, por ejemplo. sí, ¿Sí? Otra noticia típica, otro hecho típico de las fiestas, digamos. claro. ¿Sí? Em, bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se te ocurre que puede ser una noticia ya esperable o un informe ya esperable en estas fechas? ¿Qué informe? No, Bueno, otra, no, no se te está ocurriendo, digamos. no, Otra. se me está ocurriendo. Está bien, perfecto, no pasa nada. Eh, bueno, una muy típica que hacía la gente, uno a veces tiene que pensar también en qué hace la gente en Sí, pequeña escala y qué hacen los medios a gran escala. La gente siempre dice, mi balance del año fue tal cosa, este fue un año malo para mí, espero que el próximo sea sí, mejor, ¿sí? Y los medios también hacen determinados balances del año o van rememorando cosas que pasaron en el año. Sin ir más lejos, hace un rato leí una noticia que decía los fallecimientos más impactantes del 2020, 20, sí, ¿sí? Entonces te va sí, repasando los fallecimientos, Maradona, Sabela, no sé, Pino Solana, Aquino, ¿sí? sí, Kobe Bryant. Y así con diferentes cosas, los hechos más destacados del año, por ejemplo. Y entonces te sí, hacen un ranking con los hechos más destacados. Como un repaso, como un balance de lo que fue el año en determinadas cuestiones. claro, Los personajes del año también, por ejemplo. también, sí, ¿Sí? Esa es otra cuestión muy habitual. ¿Sí? sí, Digamos, diferentes notas que hagan balances. claro, ¿Sí? Después, el día posterior, también hay una noticia típica, y yo creo que ahora va a ser mucho más relevante, la sociedad de las calles. sí, Porque en Navidad y Año Nuevo hay mucho festejo en la calle, y después las calles en una quedan, plaza, claro, también lo sí, mismo. ¿Sí? sí, Em, este año, como no va a haber boliches ni nada por el estilo, ¿sí? Mucho más restringido también el tema bares y demás, claro, seguramente va a ser un foco al cual prestarle atención. ¿Sí? sí, Plazas, calles y esas cosas. Bien, también la celebración, bueno, otra típica es celebración de los famosos, sí, ¿sí? Sus mensajes en redes sociales, sus social, festejos, cómo pasó la Navidad, distintas celebridades. sí. Otra cosa típica. Son un montón de cuestiones que se van repitiendo año a año. Y este año tiene algunas particularidades, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles serían? ¿Cómo, profe? No lo escuché bien, Este año, perdón, obviamente, con las particularidades que tiene, sí, ¿qué puede llegar a ocurrir eh, que sea digno de resaltar, digamos? que sería lindo, digamos, No, no lindo, digno, dije. Como que digno, seguramente va a ser remarcado algo que pase. digno. Y seguir estando, digamos, ¿Cómo? No, no entendí. que seguir estando, seguir, No, yo lo que seguir decía, vivo. periodista. Ah, Sí, bueno. ah, Sí. Em, bueno, otra cuestión también, ahora que hablamos de vivir,
Sí. Noticia típica también del 1 de enero es el primer bebé que nació en el año. Ah, ¿Sí? sí. Otra también, noticia típica. Nacimiento, sí, Claro. No, yo lo que decía es que, em, bueno, con el tema de la pandemia, por supuesto que se aconsejan los festejos con una cantidad más reducida de personas. claro. ¿Sí? Entonces, Sí, noticia típica, no sé si el día 25, pero sí probablemente el 26 o 27, es fiestas clandestinas. ¿Sí? Que ya es sí, una noticia de cada semana después del fin bueno, de semana. sí, Y en sí, este caso, obviamente, como eh, estamos en fiestas, clima de fiestas, fiestas clandestinas también seguramente va a ser un tema que sí, desarrollarán los medios. claro. ¿Sí? Distintos focos, distintas cuestiones. Algunas, insisto, son de cada año y uno ya más o menos como medio está preparado para ese tipo de noticias y otras se van ajustando también eh, a la realidad de cada año, sobre todo en este año que es muy particular. Sí, muy ¿Sí? diferente. Noticia también de fin de año, que no ocurre todos los años, va a ser el tema de la legalización del aborto, que tiene que Oh, sí. tratarse antes de fin de año. Y a nivel deportivo, ¿qué suele pasar todos los años en esta fecha? A nivel fútbol. A nivel fútbol, no, y pasan los goles, digamos. Los goles, Sí. que del programa de la Becky hablas vos, ¿no? Por ejemplo, ¿Cómo? del programa de la Becky hablas vos, Sí, sí. que pasa lo mejor del año y todo Los eso. mejores goles del año, sí. Bueno, también entra como un balance del año y Digo, de hechos importantes. A nivel sí, deportivo, como alguno de medio de interés general, hará personajes del año, por ejemplo, o hechos importantes. Está bien. Pero a nivel fútbol, por ejemplo, o u otros deportes, pero en particular el fútbol, generalmente tenemos competencia a esta altura del año. no. eh, Claro, salvo en pero- Inglaterra y que sí. te juegan por ahí en plena Navidad, nosotros ya no tenemos competencia. ¿Sí? A No, nivel no, no hay competencia. continental, ya terminaron las copas Sí, generalmente, terminó el torneo. ¿Sí? Eh, y digamos que todo lo que es fin de año es medio un balance de lo que pasó, porque ni siquiera hay sí, tanta información a esta altura, generalmente. claro. En general tampoco hay mucha, el clima, en tiempos de fiesta no hay mucha información sobre refuerzos, por ejemplo, no hay mucho movimiento todavía de pases. Claro. ¿Sí? Eso se da por ahí antes de la fiesta, o sea, en enero, en general, Sí. negociaciones de transferencia y demás. Pero en este caso, ¿qué cambia en ese sentido? Que ahora sí se juega este año. Exacto, nosotros Sí, vamos a tener fútbol, ya tenemos, bueno, hoy mismo termina una fecha, pero la semana que viene también hay arranca la otra. fútbol, exacto. Sí, Eh, y hay dos focos muy claros, que uno es el Superclásico, que está en los primeros días de enero, desde enero. y la participación argentina en las copas. Entonces, ahí, a nivel deportivo, en cuanto al tratamiento de la noticia, va a ser muy diferente a años anteriores. Sí, ¿Sí? No va a haber tanta necesidad de buscar el balance del año todo el tiempo. no, O mismo, en realidad, además de balance del año, muchas repeticiones de cosas, por ahí muchos partidos repetidos. claro. Sí, sí. Sí, ya que Ah, pasaban antes del 20 más o menos. ¿cómo? ¿Antes del 20? No, que ya pasaban antes de Navidad partidos repetidos, pero ahora ya no Claro, ni tanto. hablar, exacto, ni hablar Este, por ejemplo, en los canales que pasan la Champions, te pasaban la final de la Champions, los sí, cuartos, la semi, todo te iba pasando. Años de Mundial, es muy típico que el 20 de diciembre vos veas un partido de primera ronda del Mundial, sí, repetido. ¿Sí? Bueno, ahora no va a ser necesario eso. Sí, los no, programas típicos de balance de año, show de goles, bueno, esos seguramente van a estar, pero no hay tanta sí, necesidad de poner cosas repetidas porque va a seguir habiendo información. claro. ¿Sí? Entonces, a nivel periodístico también hay un cambio importante en ese sentido. Es decir, siempre tenemos, eh,
noticias, digamos, que ya más o menos sabemos que van a ocurrir, Sí, que nosotros tenemos que tratar. Hay cierta previsión en ese sentido. Y por supuesto que cada año tiene sus particularidades. ¿Sí? Y en este no sé. caso, por ejemplo, a nivel deportivo, pasa que no tenemos ese vacío de información que suele haber en esta etapa del año. Sí, es verdad. ¿Sí? En ese sentido, para los periodistas deportivos es un alivio esto, porque tienen de qué hablar, digamos. Sí, sí. Van a Van a, seguir van a tener, teniendo laburo, digamos. sí, laburo digno, digamos, porque Sí. el que tiene que trabajar en esta etapa como periodista deportivo es como que está remando Sí, con poca información, pocos hechos que ocurren y demás. claro. ¿Sí? En este caso va a ser como casi días normales. Sí, ¿Sí? Hablando de previsión, también están nosotros no hablamos mucho del tema, pero a nivel entrevista, sí, ¿sí? También hay como cierto manejo del tiempo en cuanto a la entrevista. Por ejemplo, imagínate que vamos a jugar la final del Mundial y yo sí, entrevisto a Messi 2 días antes. 2 días antes de la final del Mundial. sí, sí. ¿Cuándo puedo publicar la entrevista? ¿Cómo, profe? ¿Cuándo? ¿Escucha ahí? Sí. Sí, sí, Bien. 2 días antes de la final del Mundial yo entrevisto a Messi. ¿Cuándo sí, sí. puedo publicar esa entrevista? ¿Cuándo? Mañana. Claro, puede salir mañana, Mañana. ¿sí? Sí, Hoy en el caso de un medio digital, claro. Sí, o en todo caso el mismo día de la final. claro. Es decir, resumiendo un poco, tiene que salir antes de la final, Final, sí. ¿correcto? Sí, sí. ¿Por qué? Porque seguramente Messi, cuando uno lo entrevistó, habló del futuro partido. Sí, claro. ¿Se entiende? Sí, Por ejemplo, te dice, hasta acá hicimos un gran mundial y después pierde la final 6-0 y vos la verdad, no podés poner después esto, sino que tiene que salir sí o sí antes. claro. Es decir, es una entrevista que depende, que tiene que salir específicamente en un determinado tiempo, que tiene Sí, una fecha de vencimiento corta, digamos. ¿Sí? Si sí, no sí. la publicaste hoy, no la publicaste mañana, o a lo sumo pasado ya se perdió la entrevista, ya no sirve. Claro. Sin embargo, hay que son las que tienen que ver mucho con el momento. ¿Sí? Sí, Hay, sin embargo, entrevistas que son mucho más, que no dependen del tiempo, se denominan, son atemporales, digamos, ¿sí? Que pueden salir hoy, la semana que viene, quizá dentro de un mes y demás. sí. ¿Sí? ¿Qué clase o sea, ¿se te ocurre alguna en este momento que pueda tener esas características? Que salgan así, digamos. ¿Sí? Sale dentro de un mes y sigue siendo lo mismo, no cambia demasiado. Yo creo que no. No se le ocurre. Bueno, en No. general son entrevistas, Sí. ¿sí? A personas que en este momento no están tan en el foco de la escena, digamos. Ah, ¿Sí? O que quizás sí lo están, pero los temas que se tocan no son tantos de actualidad pura. relevante, digamos. Relevante para el momento, Sí, sí. pero son, por ejemplo, vos le haces una entrevista a, no sé, un futbolista que quiere ser técnico. Sí, ¿Sí? Y él te habla de sus ideas futbolísticas, te habla de su preparación, en qué momento decidió ser técnico. claro. ¿Sí? Eh, y a lo sumo alguna que otra pregunta de actualidad que vos, en tu caso, podrías mantener dentro de un mes. ¿Sí? El tipo
no sé, se preparó en determinada escuela, fue ayudante de campo de tal, y ese técnico lo ayudó mucho, Sí, ¿sí? Le gustaría dirigir en el fútbol argentino, y dentro de un mes va a pensar lo mismo el tipo, y sí, ¿sí? No va a cambiar demasiado. no, no, En todo caso, alguna preguntita, si es de muy actualidad, habría que sacarla, pero en general ese tipo de cuestiones pueden quedar tranquilamente, sí, ¿sí? Eh, También, nota algún protagonista que lo sacás del foco habitual, ¿sí? No sé, un deportista que habla de su infancia, de que estudió medicina y demás, y puede salir dentro de un mes tranquilamente si es que no habla específicamente de ese momento que se vive, esa semana, ese día, claro. ¿correcto? Entonces son entrevistas que a nivel periodístico pueden, sobre todo en gráfica, que uno puede guardar, digamos, Sí, sí. eh, son entrevistas que pueden llegar a, que pueden tranquilamente salir dentro de un tiempo. No sé si viste, por ejemplo, en Teis Sport hacen una entrevista que se llama Libero Versus, que van No, no, tocando no, no, distintos. ¿No la viste? Ah, bueno. no. Van tocando distintos temas, Sí, ¿sí? Y muy pocos son de actualidad. Entonces esa entrevista sale ahora o sale dentro de un mes y el periodista tranquilamente la pueden subir dentro de un mes. ¿Sí? Son sí, entrevistas grabadas, van tocando distintos temas y bueno, tranquilamente puede salir dentro de un mes, dentro de dentro de un dos mes. meses que va a seguir siendo lo mismo. Claro, Ahora, cuando al entrevistado vos le preguntás, ¿cómo crees? Por ejemplo, le preguntás, ¿cuál es el mejor equipo del torneo? Porque te dice River, que le ganó a Huracán el domingo. Bueno, podés poner que le ganó a Huracán el domingo, porque pasó un mes, sí, ¿entiendes? Por lo menos, no sé qué tanto de actualidad será, pero esa pregunta no la puede incluir porque ya quedó vieja, claro, ¿sí? Es una manera un sí. poco de jugar con los tiempos. Eh, Ah, que, bueno, es una cuestión del tiempo de la entrevista que me gustaba o quería tocar. Por ejemplo, en su caso, eh, si entrevistan a un periodista y le preguntan cómo fue el trabajo durante la pandemia, sí. la pregunta va a tener más o menos la misma validez ahora que dentro de un mes. Ajá, sí. ¿Se entiende? En Sí, relación sí, sí. al trabajo. Trabajo. Ahora, si vos le preguntás cómo ves a Argentina en este fin de año, Sí, ¿sí? Y bueno, la subís dentro de un mes, esa pregunta quizás ya quedó un poco vieja. claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Y si le Bien. pregunto si lo ves bien para ir a Qatar 2022, ¿cómo lo ves? Bueno, a la selección. Sí, Mira, mientras que no juegue ningún partido antes, sí, Argentina se puede subir tranquilamente. así. Sí, juega en marzo. Claro, fue a marzo, o sea, Sí, a menos que, no se pase algo, que se peleen todos en AFA, echen al técnico y renuncie Messi. Si no sí, cambia nada en el medio, es como que la podés subir tranquilamente, esa parte. sí, ¿Sí? O sea, no hubo nada en el medio que lo lleve a cambiar de opinión al tipo. sí, sí. Distinto es si juegan dos partidos, Argentina pierde 3-0 y 5-0, y ahí sí que como que cambia un poco, seguramente Las va a cosas. cambiar el parecer, ¿se entiende? Sí, Pero sí, bueno, hay determinadas entrevistas y dentro de la entrevista determinadas preguntas que, digamos, no tienen una fecha de vencimiento así muy inmediata, claro. ¿correcto? Sí, pero Bien. Bueno, obviamente si alguno me preguntas el balance del año, eh, el balance que hace el 2020, algún, no sé, algún actor, por sí, ejemplo, y queda un poco vieja la pregunta para hacer el 2000, para subirla a fines de enero. Y en general, preguntas de balance del año se hacen ahora y a lo sumo bueno, se suben los primeros días de enero, como mucho, claro. pero como que ya a fin de enero ya estamos pensando en el 2021, no en lo que fue el 21. 2020. Sí, sí, de verdad. ¿Se entiende? Sí, sí, pero Bien, ¿a quién te gustaría entrevistar hoy? A vos. Si tuviese que decir hoy, me gustaría hacer tal entrevista. a mí, Sí. a entrevistar a...
De cualquier cosa, digamos, o periodista, diga. No, cualquier cosa, cualquier cosa. Ah, güey. Em, yo, pues, a Andy, digamos. Andy Kuznetsov. Sí, Bueno, perfecto. Bien, vas a pensar preguntas para ahora, y vas a escribir preguntas para Andy Kuznetsov, que le harías a sí. Andy Kuznetsov. ¿Sí? Si querés cambiar de protagonista, eh, alguien un poco más, más protagonista, si se quiere, Sí, podés cambiar, si no, seguir con Andy Kuznetsov, no hay problema. Por ahí, yo lo digo porque por ahí vos tenías la mente en, tengo que entrevistar a un periodista, pero si querés Andy Kuznetsov, no hay problema. no hay problema. Buena pregunta esa. El tema es que le preguntarías a Andy Kuznetsov, ¿no? Pero bueno, Claro. O si no, otro. puede ser cualquiera, deportista, político, lo que sea. Actor, artista. O si no, no, el Pollo Álvarez, entonces. Al Pollo Álvarez. Bueno, Sí. bien. Escribí entonces preguntas para el Pollo Álvarez. Bueno, ¿Sí? Y bueno, ahora cuando termines, 5 de minutos las leemos. ¿Sí? Yo igual dale, perfecto. me quedo acá en la videollamada.